pose. Si no tuviera mi loba pa' que la despose. Y me voy con la manata hasta que me destroce. Porque en la calle hay mucha compe, siempre lo bueno se corrompe, solo pide que te dé my love, bebé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Porque me la paso imaginando que contigo me casé y por siempre te amé. Bueno, estamos nuevamente en Negocios son Negocios y vamos ahora a conversar con un experto que es Emilio Martínez Cardona, que nos va a hablar desde Bolivia. Él es uruguayo, boliviano. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Martín? ¿Cómo estás, Martín? Un cordial saludo. Bueno, un gran saludo, un placer conocernos finalmente cara a cara. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo anda Bolivia? Bueno, Bolivia complicada con el gobierno del movimiento al socialismo, por supuesto, que bueno, por estos días atraviesa enormes pugnas internas al punto de que se habla de una posible fisura, que es uno de los temas que tengo en agenda para comentarte hoy, justamente. Claramente. ¿Y vos sos uruguayo, residente en Bolivia hace muchos años? Desde hace 25 años. Desde hace 25 años. Mirá vos, bueno, Sí. y el contraste con lo que está pasando en Uruguay, por lo menos desde Argentina lo miramos con envidia, ¿no? En términos de la organización, los indicadores económicos, sociales, etcétera. Estamos migrando los que pueden para Uruguay, ¿no? Así que es un tema también muy interesante cuando vemos y hablamos de América Latina. Se ven distintos procesos que algunos que nos llenan de esperanza y otros que nos preocupan bastante. Hace un ratito conversábamos con un experto chileno, ¿no?, sobre la asunción del nuevo presidente, ¿no? ¿Y vos cómo ves este panorama de la nueva izquierda en América Latina? ¿Sigue vivo el Foro de Sao Paulo? ¿Cuál es tu visión? Sí, justamente. Yo creo que en los últimos años estamos viendo que en la mayor parte de los países de la región, salvo interesantes excepciones, hay nomás una vuelta del péndulo hacia la izquierda. Tenemos a Boric, recién posesionado en la presidencia en Chile, Lula da Silva, que tiene una intención de voto para octubre de un 42%, sin contar la nueva alianza que al parecer está por conformar. En Colombia, Gustavo Petro también está con una fortaleza parecida, similar a la de Lula. El MAS volvió en Bolivia hace poco más de un año. Tenemos a Castillo en Perú. Xiomara Castro ha ganado hace poco en Honduras. Y bueno, y a López Obrador en México. Las excepciones son, como vos bien decías, Uruguay, que va muy bien. Ya voy a comentar un poquito más adelante sobre el referéndum del 27 de este mes. Uruguay, Ecuador y bueno, ustedes en Argentina, si bien están con un gobierno de orientación de izquierda, creo que las recientes elecciones intermedias marcan una ruta de salida que ojalá se confirme en el 2023. Ahora, la pregunta en todo este panorama es si en este nuevo ciclo de izquierda que estamos viviendo, que obviamente tiene tiempos, ritmos distintos según los países, si simplemente estamos viviendo una repetición de lo que fueron los gobiernos del ciclo del Foro de Sao Paulo, de los socialismos del siglo XXI, o si hay una nueva izquierda regional. Es decir, si de alguna forma se repite ese modelo con tendencias autoritarias o si podrá haber una izquierda algo más democrática. También hay que preguntarse si esos matices serán diferencias de fondo o serán solo diferencias cosméticas. Ya a nivel de lo que es bloque regional,
el foro ya se ha hecho su make-up, renombrándose y ampliándose como el Grupo de Puebla, que en los últimos años ha tenido ya su epicentro en México, bajo el ala de López Obrador, y eligiendo para sus vocerías a personajes con un tono un poco más moderado, escondiendo a las figuras radicales de esa coalición internacional. Ahora, viendo ya los casos concretos, en Chile, Boric, por lo menos en lo que fue la campaña, en todo el periodo ya como presidente electo, pero antes de asumir, ha tratado de marcar distancia con Venezuela, ha cuestionado el autoritarismo de Venezuela, ha cuestionado recientemente la invasión rusa a Ucrania, pero por supuesto que todo esto es antes del desempeño efectivo como presidente. La primera señal que da como presidente, que ya es su gabinete, es mixta. Hay algunos técnicos moderados, como el ministro de Economía o de Hacienda. Hay también figuras provenientes del PC, del Partido Comunista. Lo que varios analistas de Chile están sospechando es que Boric tiene una estrategia en dos tiempos. Una más moderada hasta que se logre aprobar el proyecto de nueva constitución que se está elaborando, y ya si se logra aprobar con ese instrumento que sería la nueva constitución, ahí pisar el acelerador ya de la radicalidad. Veamos que este nuevo proyecto de constitución, ellos tienen hasta el 4 de julio para terminar de ensamblarlo, y el referéndum de salida, que le dicen, tendría que ser en septiembre. Hay varias barbaridades en el proyecto, como el de eliminar las indemnizaciones a la expropiación. Sería una carta blanca para estatizar. Ya se sabe que están hablando de estatizar en grande en la minería, por ejemplo. Están planteando cuotas indígenas como las hubieron en esta convención constituyente, pero para el futuro Parlamento, que sería unicameral, y esas cuotas indígenas, obviamente con una gran sobrerepresentación, rompiendo el principio universal de una persona un voto, les permitiría en el futuro construir mayorías artificiales, eventualmente perpetuarse en el poder. Entonces vamos a ver, en definitiva, una cosa va a ser el gobierno de Boric con nueva constitución, y otra si se la rechaza. Ahí la buena noticia es que al parecer está creciendo mucho el rechazo, la opción del rechazo, incluso entre gente de centro izquierda, la gente que pertenecía a la ex Concertación. Hay ex senadores del Partido Socialista que están diciendo que no se puede acompañar este proyecto constitucional. Entonces creo que en definitiva el gobierno de Boric va a estar signado por eso, nueva constitución o manejarse dentro del esquema actual. Sí, y te pregunto, hace un rato también charlábamos con el periodista chileno sobre el caso de los mapuches en Chile, comentábamos con lo que pasaba en Argentina. ¿En Bolivia se da algún fenómeno parecido a este, entre comillas, despertar mapuche, que reclamo de derechos, diferenciación respecto del resto de la sociedad, etcétera, expropiaciones, etcétera? Yo creo que Bolivia fue el gran laboratorio social para este tipo de iniciativas. O sea, Bolivia ha vivido justamente de ese tipo de proyectos con todo lo que fue el Estado plurinacional. Desde estas reivindicaciones o movimientos comenzaron aproximadamente en el 2001, condujeron al derrocamiento del gobierno constitucional de Sánchez de Lozada en 2003, y bueno, creo que de hecho se ha usado un poco por estos movimientos que en definitiva son internacionales, se ha usado a Bolivia como el laboratorio, digamos, la marmita claro, de brujo para probar estas fórmulas y después ver de tratar de aplicarlas en otros países. ¿Y este tipo de ideas siguen tan fuertes en Bolivia como
a su inicio o han ido perdiendo fuerza gradualmente? ¿Cuál es el estado actual? Han ido perdiendo fuerza, obviamente porque en la práctica, digamos que sirven para tomar el poder, para consolidarse en el poder en una primera etapa, pero al fin y al cabo en regímenes de estos tipos lo que a la larga impera es la burocracia y la centralización. Entonces lo que era la idea de las autonomías indígenas en la práctica no existe. O sea, hay un verticalismo estatal, ¿no? En el caso de Brasil, que quisiera comentar, sí, te iba a preguntar Lula da Silva... Sí. Sí. No, te quería preguntar justo sobre Brasil y Lula. ¿Vuelve Lula? Ajá. Bueno, Lula, como decía, tiene un 42% de intención de voto en las encuestas y además parece que está por conformar un binomio con Geraldo Alckmin, que es un ex alto liderazgo del PSDB, del partido de Fernando Henrique Cardoso. Claro. Fue gobernador y fue incluso candidato a la presidencia en las pasadas elecciones, donde quedó en tercer lugar. Y con Alckmin de vicepresidente, Lula va a tender puentes muy fuertes hacia el centro, que es lo que le permitiría tener chances incluso de ganar en primera vuelta. Hay un riesgo de ganar en primera vuelta de Lula. Aquí, bueno, hay que preguntarse, tal vez Lula esté tratando de repetir de alguna manera lo que fue la maniobra de Cristina Fernández en Argentina, aunque él sea el titular, el que vaya encabezando el binomio, pero bueno, revestirse de un halo moderado, como lo que se trató de hacer con el albertismo, y ya una vez en el gobierno, bueno, ya esa moderación se ha visto que no es tal. Sobre la diferencia entre estas izquierdas, yo recuerdo una frase de Lula cuando estaba en el poder, en una reunión que tuvo con Hugo Chávez, y Lula dice que nadie se equivoque, el compañero Chávez y nosotros vamos en distintas velocidades, pero vamos por el mismo rumbo, vamos hacia el mismo lugar. Entonces creo que esto para determinar si estos matices o diferencias son de fondo o cosméticas, creo que el pez por la boca muera. Creo que Lula ya lo dijo en un momento, lo resolvió claramente. Y bueno, en Colombia, como te decía, Petro también está muy fuerte. Hemos visto el domingo las elecciones legislativas combinadas con primarias presidenciales, donde la votación de Petro solo ya es mayor que la de los principales candidatos de derecha y centro, que son Gutiérrez y Fajardo. Solo Petro los aventaja. Aunque también hay quienes remarcan que esta votación que tuvo Petro el domingo, en estas primarias, es un poquito levemente menor de la que tuvo en las presidenciales anteriores. La composición del Congreso que ha quedado en estas elecciones no es clara, es muy compleja. Evidentemente no tendría una mayoría Petro, tampoco hay una clara mayoría del centro derecha, es un resultado disperso, va a haber que forjar coaliciones. Y bueno, y de cara a las presidenciales, Petro tiene una disyuntiva similar a la de Lula. Si elige como acompañante, como vice, a la que quedó segunda en su interna, en sus primarias del pacto histórico, que es Francia Márquez, tiene un perfil más radical incluso que él, eso creo que espantaría votos, pero también ha estado tanteando reuniones, como por ejemplo con el expresidente César Gaviria, para tener contactos con alas del Partido Liberal. Entonces eso es lo que le permitiría construir puentes también hacia el centro. Creo que estamos viendo un cierto patrón de conducta, de tratar de conquistar segmentos del centro para llegar al poder, que esto es un poquito distinto de lo que veíamos en el anterior ciclo
del Foro de Sao Paulo clásico, vamos a decir. Claro. Lo que no quiere decir que una vez en el poder vayan a actuar muy distinto de como lo hicieron en el pasado. Es otra cosa, ¿no? Sí. Ahora, donde sí creo que hay una repetición pura y dura del modelo del Foro de Sao Paulo es en Honduras, con esta reciente victoria de Xiomara Castro, que es la esposa del expresidente Manuel Zelaya. Bueno, Castro en campaña habló de reconciliación nacional, en fin, pero ya una vez pasadas las elecciones, se han empezado a activar a nivel del oficialismo de Honduras iniciativas para judicializar a los que eran los titulares de los poderes del Estado, del legislativo y el judicial, cuando hace 13 años atrás removieron del poder a Zelaya, a su marido, cuando intentó impulsar una asamblea constituyente ilegal. Por lo tanto, parece que en Honduras viene la política de vendetta a la boliviana. Y aquí entro en Bolivia. Claro. También en la campaña del 2020, la campaña electoral del 2020, Luis Arce, el actual presidente, también emitió mensajes de conciliación, de pacificación, y una vez en el poder se ha iniciado una ola de persecución judicial a opositores muy fuerte. Tenemos a la expresidenta Yanine Áñez en prisión, igual varios de sus exministros, altos mandos militares, dirigentes cívicos. Hay una política de vendetta, en definitiva. Si bien creo que no fue del todo en vano toda esta etapa de la transición, la rebelión contra el fraude que hubo, creo que por lo menos nos ha dejado con Evo Morales fuera del poder, que es la peor versión del movimiento del socialismo. Y no es y poco como eso. te decía cuando... No es poco, digo. Que Evo esté fuera, no es poco. O sea, es un logro importante. No es poco, ¿no? Sí. No es poco, porque es la peor versión del MAS. Claro. Y actualmente hay una pugna muy fuerte entre lo que es el liderazgo desde el gobierno de Luis Arce e incluso su vicepresidente David Choquehuanca es más frontal en el enfrentamiento con Evo Morales, y Evo desde sus bases cocaleras del Chapare, con un liderazgo social que se ha ido achicando cada vez más. Y bueno, hoy por ejemplo estamos con una noticia del día de ayer, es una expulsión del MAS de un diputado que responde al vicepresidente por una orden de Evo Morales. Entonces, esa es, digamos, si se quiere, la buena noticia en Bolivia, es que lo que era el partido con intenciones totalitarias, que antes era monolítico, ahora tiene unas fisuras muy importantes, tal vez como de alguna forma como lo que están viviendo ustedes con el peronismo, estas fisuras importantes, el albertismo y cristinismo, ¿no? Exacto. Que también de alguna forma es resultado de una cierta bicefalía o de un poder dual que se construyó al crear esa alianza justamente que trataba de conquistar algo del centro, incorporar algún sector moderado, y al final terminás con una coalición con dos pilares. Exacto, ¿no? Emilio, te agradecemos muchísimo por esta posibilidad de conversar con vos. Repetimos que desde Bolivia hemos hablado con Emilio Martínez Cardona, quien es escritor y analista político, uruguayo-boliviano. Lo pueden googlear y encontrar sus artículos por distintos importantísimos medios del país y de la región. Te agradecemos mucho y seguimos en contacto para poder conversar con vos y que nos sigas dando tu visión sobre la problemática tan dinámica que vive nuestra región América Latina. Muchas gracias, Martín. Un cordial saludo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, y vamos a agradecer a todos los presentes y cerrar este programa
una nueva edición de Negocios son Negocios. No te olvides que lo mejor siempre está todavía por venir. Te esperamos en la próxima emisión y cree en vos, avanzá con tus ideas y transformá tus sueños en realidad. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.